Y ahora llegamos al versículo 9, que dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ya lo hemos leído. Y versículo 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí tenemos uno de los versículos de la Biblia que se citan mal generalmente. Sí, la Escritura no dice que el dinero en sí sea la raíz de todos los males. Dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, que es muy diferente. Esta es una verdad de la que los grandes pensadores clásicos eran tan conscientes como también los maestros cristianos. Por ejemplo, hubo un pensador que decía que del deseo de lo que no nos pertenece, de ahí brota todo el mal de nuestra mente. Y fíjense en lo que dice Ageo, el profeta. Dice Dios: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, si creemos que la plata es nuestra y es producto de nuestro esfuerzo y sacrificio y de nuestra intelectualidad y sabiduría y talento y virtud y todo aquello, estamos cerrando muy delicadamente y peligrosamente el camino. Porque todos los males van a brotar de lo que hay en nuestra mente. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos creyendo? ¿Que somos nosotros los dueños? Elohim es el dueño de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Entonces, otro dice: el amor al dinero es la madre de todos los males, como dice justamente el versículo 10. O sea, estas personas deben haber estado inspiradas por el Espíritu de Dios realmente, porque no figuran como realmente cristianas, pero dijeron palabras que están asentadas en la Biblia. Otro hablaba del amor al dinero, otro pensador, que es el punto de salida de las mayores transgresiones de la ley. ¿Cómo se transgrede la ley? Generalmente por el amor al dinero. Se roba, se codicia, se adultera y todos los demás mandamientos. Y otro dijo: el placer del vientre es el principio y la raíz de todos los males. Porque el dinero no es en sí mismo, hermanos, ni bueno ni malo. Pero el amor al dinero puede conducir al mal. Con el dinero quizás un hombre sirva egoístamente sus propios deseos. Con él puede responder a sus propios deseos o responder a la petición de ayuda de su prójimo necesitado. Con él puede facilitar el camino a las malas acciones. Con él puede hacerle más fácil a otros el vivir como Dios quiere que vivan. O sea, que el dinero no es en sí mismo un mal, pero sí es una gran responsabilidad saber administrarlo. Es poderoso para el bien y poderoso también para el mal. Entonces, ¿cuáles son los peligros especiales que lleva en sí el amor al dinero? Vamos a analizar 5 puntos. El primero es que el deseo del dinero tiende a convertirse en una sed insaciable. Había un proverbio latino que decía que la riqueza es como el agua del mar. Lejos de calmar la sed, la intensifica. ¿Han probado agua de mar? Ojalá nunca lo hagan. Una produce náusea y produce más sed. Y cuanto más se obtiene, más se quiere. ¿No les ha pasado a ustedes que observan la vida de aquellos que juegan juegos de azar y que esos juegos los llevan a la misma muerte? ¿O a la locura? ¿O a la destrucción total de sus matrimonios, de sus vidas familiares, etcétera? ¿Cuántos se han ahorcado? Aquí en mi barrio, en otra cuadra, hace unos años atrás, un hombre lo encontraron en su propio dormitorio ahorcado. Era un jugador de azar. Porque vaya a saber hasta dónde se endeudó. Porque empiezan a jugar y no se conforman con la primera ganancia. Y dicen: voy a intentar más. En una de esas, la próxima vez, me duplique el juego y gane más. Y así, el enemigo que ha venido a matar, a robar y a destruir, le va a poner la tentación en un plato. Claro, las primeras jugadas van a ser favorables. Entonces, no se sacia con eso, no se conforma y diga: con esto yo puedo traerle un plato de comida a mi familia. No, dice: yo quiero más. Y capaz que en esa última jugada pierde todo. Entonces, el deseo del dinero tiende a convertirse en una sed insaciable que puede llevar al ser humano y que lo más seguro lo va a llevar a la muerte o a la destrucción.
También, segundo punto, es que el deseo de riqueza se basa en una ilusión, no sé, una fantasía, diríamos, una vanidad. ¿Cómo lo es realmente, no? Todo es vanidad de vanidad en esta tierra. Se basa en el deseo de seguridad. Pero la riqueza no puede comprar la seguridad. No, hermanos, porque no puede comprar la salud. ¿Cuántas veces los más ricos del mundo han tenido enfermedades terminales y con todo el dinero del mundo se han podido sanar? Han buscado las mejores drogas, los mejores médicos. Han viajado a regiones inhóspitas donde decían que existía el mejor cirujano, el mejor médico. Y los mismos se han muerto. Porque el dinero no puede tampoco comprar la seguridad, ni la salud, ni el verdadero amor. ¿Cuántas personas con el dinero que tenían se han puesto de novia, han pensado que iban a ser feliz con esa persona adinerada y después se dan cuenta que son vacíos, huecos y han sido las personas más infelices, más frustradas, más depresivas y han preferido vivir una vida más holgada, más sencilla? Como está pasando ahora con los príncipes, ¿se dieron cuenta? Ahora como que los príncipes están queriendo vivir una vida más normal, no una vida tan de palacio, de estatus y todo eso. Está pasando en el mundo. Porque se está descubriendo que todas esas cosas son vanas, son ficticias. Que lo mismo se llega a que la gente no te quiera, lo mismo llega a las pérdidas, a la insensibilidad, lo mismo llega lo que tiene que llegar en la vida. Entonces tampoco no puede librar ni del dolor ni de la muerte. ¿No? ¿Cuántas personas han hecho los mejores tratamientos y no se han sanado? O sea que la seguridad que se basa en cosas materiales está condenada a fracasar. Y muchos ricos han muerto como pobres, porque han puesto toda su ilusión en las riquezas de este mundo. Y se han dado cuenta al final que no era lo que ellos pensaban. Y fue tarde ya, y terminaron vidas tristes, lamentables, vergonzosas. Tercer punto que el amor al dinero puede traer es que el deseo de dinero tiende a hacer a una persona egoísta. Sí, se ha comprobado esto, ¿verdad? Que si lo que le mueve es el deseo de riqueza, no le va a importar el que otros tengan que perder para que él gane. El deseo de riqueza fija los pensamientos de una persona en sí mismo, yo. Y los demás se convierten en simples medios u obstáculos en el camino de su propio enriquecimiento. Y es verdad, hermanos, que eso no tiene por qué pasar, pero pasa. Algunos se atreven a eliminar de sus vidas a seres queridos por el dinero. ¿Cuántos hijos han matado a los padres por quedarse con las herencias? Tremendo, ¿no? Pero existen muchos casos. Destrucción matrimonial por dinero y familiar. ¿Cuánto? Y observen ustedes, ¿creen que esa persona que ha empezado con poquito va a hacer lo mismo cuando tenga mucho? Se transforman en monstruos imposibles de convivir. Por eso es que hay matrimonios que se derrumban y se destruyen cuando empiezan a progresar y a tener más. Eran felices a veces cuando tenían poquito, sabían pelearla la vida, como por así decir, con lo poco, se ayudaban, oraban, se estimulaban, se amaban, se consolaban. Y cuando empiezan a tener todo, ya no se acuerdan de los votos que hicieron en un tiempo, que estaré contigo en las buenas y en las malas. Algunos dicen que es maldición decir eso, yo no lo creo. Simplemente es un recapacitar y un recordar todos los días de mi vida que yo hice un voto cuando me casé, en las buenas y en las malas. No es maldición, hermanos, como se predica. No. Vamos a recordar esas palabras que se nos dicen, que en las buenas y en las malas, en la pobreza o en la riqueza estará, porque sí, pasaremos por los dos puntos y los dos extremos de la vida. Entonces no es maldición decir eso. Yo en un tiempo lo creí, pero no lo es. Es un recordatorio, y bien que lo tenemos que recordar todos los días de nuestra vida, para que cuando nuestro cónyuge esté enfermo, sepamos cuidarlo. Cuando hoy no hay mucho dinero, sepamos hacer cositas con pocas cosas y nos sigamos amando. Estaré en las buenas, estaré en las malas, o me casé contigo por las buenas nada más. Porque te conocí rico, porque te conocí adinerado, que tenías posesiones y esto y aquello. O te casaste porque me amabas. Entonces recordemos esos preceptos, esos conceptos, hermanos, que se nos hacen a veces en los matrimonios cuando nos cansamos. Hay momentos, sí, que yo me los he recordado, hermana. Los he tenido que recordar. Y son buenos, son edificantes, no son maldiciones. Cuarto punto, es que aunque el deseo de riqueza se basa en el deseo de seguridad, no conduce más que a ansiedad. Ansiedad. Cuanto más tenga una persona que guardar, más tendrá que perder.
Y va a tender esta persona a estar obsesionada por el riesgo de perder. Hay una vieja fábula acerca de un campesino que dice que le prestó al rey un gran servicio, por lo que este rey le recompensó con mucho dinero. Entonces dice que algún tiempo este campesino estuvo encantado. Imagínense, de ser un campesino con toda la cantidad de dinero que este rey le otorga, vivió por un tiempo bastante encantado con el dinero. Pero dice que llegó un día cuando fue al rey y le suplicó que le quitara todo lo que le había dado. Quizás serían tierras, animales, no sé. Le suplicó que le quitara todo lo que le había dado porque se había introducido en su vida una antes desconocida ansiedad de perder todo lo que tenía. Y entonces prefirió seguir viviendo la vida tranquila de campesino y no con esa ansiedad asfixiante. Que Dios nos ayude, hermanos. Quinto punto es que el amor, estamos hablando del amor al dinero, no en sí del dinero, ¿no? Estamos dando las contrarias que pueden ser el amor al dinero. Quinto punto y final, el amor al dinero es fácil que conduzca a una persona a malas maneras de conseguirlo. ¿No le ha pasado a ustedes que de pronto vemos una persona que era pobre y de pronto está rica, pero no lo ha conseguido por buenos caminos? Y lo más probable es que la ansiedad y el anhelo de tener dinero lo lleve a cometer cosas indebidas, ilegales, inmorales. Por lo tanto, al final va a acabar en dolor y en remordimiento, porque lo que no se consigue por las buenas no trae un buen final. Por lo tanto, cuidado, aquellos que están apercibiendo dinero de forma ilegal, de forma pecadora, de forma antimoral, de la forma que infringe la ley y los mandamientos de Dios. Hasta incluso puede llegar a ser malo físicamente. Esa ansiedad, ese desespero por tener dinero. ¿Cuántos se han enfermado? Porque están trabajando tantísimas horas para tener dinero que llega el momento que no se dan cuenta y están con un terrible desgaste físico. Puede entonces forzar tu cuerpo tanto en una pasión por obtener que te va a arruinar toda la salud. Quizás sea demasiado tarde el daño que tú hayas causado a otro por ese deseo infrenable de riquezas y más riquezas y más riquezas, y te veas lleno de remordimientos, porque puedes en ese camino haber dañado muchas personas. Y llegues al fin de tu día y tengas un remordimiento irremediable, porque ¿cuántos hijos no han querido poseer herencia de sus padres o el dinero de sus padres y después sus padres se han muerto y quedan con la culpa todos los días de su vida de lo que han hecho? Irremediable ya. Entonces, el tratar de ser independiente y de proveer prudentemente para el futuro es un deber cristiano, hermanos. Prudentemente. Pero el hacer del amor al dinero el motor de la vida, escuchen, el hacer el amor al dinero el motor de la vida no puede ser más que el más peligroso de los pecados. Llegamos al versículo 11, dice, mas tú, hombre de Dios, le dice Pablo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Esta carta termina con las enseñanzas ya finales que le está dando a Timoteo, con un tremendo desafío para Timoteo realmente, porque desde el principio a Timoteo se lo pone en una categoría muy digna. Pablo se dirige a Timoteo como hombre de Dios. ¿Cómo creemos nosotros que somos ante los ojos de Dios en primer lugar? ¿Somos hombres de Dios? ¿Somos mujeres de Dios? Por la riqueza espiritual, ¿verdad? Porque acá Pablo le está haciendo un listado que nada tiene que ver con las cosas externas de este mundo. Y hay una palabra muy fuerte que a mí me ha tocado mientras preparaba esta prédica, y es que Pablo le dice, huye de estas cosas, Timoteo, de todas las cosas anteriores que le venía diciendo, como diciendo, no, yo me quedo, voy a saber afrontar esta situación, no me va a hacer nada. No, Pablo, habiendo vivido un poco más que Timoteo, porque para algo los años nos dan experiencia, por eso es necesario que los jóvenes nunca se desaten de los que ya hemos golpeado la cabeza muchas veces y hemos tropezado y nos hemos caído y nos hemos amargado y nos hemos remordido la conciencia y todo eso es necesario. Entonces, Pablo le dice, no te quedes. Miren, hermanos, ¿qué hubiera pasado con José si se quedaba? Cuando la Potifera estaba ahí,
seduciendo, decir, yo voy a ser fuerte, yo voy a resistir la tentación. No, yo estoy preparado para eso, yo soy del pueblo de Israel, aunque esté prisionero, yo vengo con un linaje de los israelitas y con las enseñanzas que mis padres me dieron. Mis padres fueron grandes personas, no fueron cualquiera, y yo vengo con un bagaje israelí. ¿Qué hubiera sido de José? La cárcel, y aún habiendo huido, o la muerte, que por piedad y misericordia no fue alcanzado porque había propósito divino en la vida de José. Entonces, no creamos que somos fuertes para pasar por frente de la tentación y decir, no me va a hacer nada, yo soy fuerte, yo soy cristiano, yo estoy lleno del poder de Dios. Y no, cuidado, hermanos, cuidado. El apóstol le está aconsejando algo a Timoteo y le dice, huye. Porque a veces no queda otra, hermanos. Si vamos a tentarlo a Dios yendo a los mismos lugares donde sabemos que hay tentación, en algún momento, si no es por hecho, por mente, vas a pecar. Entonces, sepamos huir para que podamos ser llamados hombres de Dios, mujeres de Dios. Es uno de los grandes títulos del Antiguo Testamento que fue otorgado a Timoteo. No lo usaba cualquiera ese título, no, eran los grandes del Antiguo Testamento. Es un título que se le dio a Moisés, Deuteronomio 33:1, puedes leerlo. Allí habla de Moisés como varón de Dios. El título de Salmo 90, que es una oración de Moisés como varón de Dios. Es el título de los profetas y de los mensajeros de Dios. El mensajero de Dios que fue enviado a advertirlo a Elí, que estaba comportando mal él con el comportamiento malo de sus hijos y con todo, era un hombre de Dios. 1 Samuel 2, 27 al 29, puedes leerlo, ahí está. Y luego Samuel se describe como hombre de Dios, allí en 1 Samuel 9, 6. Luego Semaías, el mensajero de Dios, a Roboán, también es un hombre de Dios, 1 Reyes 12, 22. Tenemos muchos ejemplos de hombres, y no cualquiera, eran grandes hombres de Dios. Entonces, a veces queremos llevar nosotros ese título, y por ahí está el varón de Dios, se hacen llamar varón de Dios. Ahí está la varona. Que a mí no me gustan los títulos, hermano, perdonen, mis prédicas van a ser así. Yo a mis hermanos les digo, por favor, no me digas pastora, no me digas esto, Nancy, como a Pedro, que se lo llamaba Pedro, apacienta mis ovejas. Pero a veces nos reconocen, porque las virtudes hacen que las bocas de los hombres nos reconozcan, y bueno, lo dejamos pasar. Pero estos títulos realmente se usaban para los grandes hombres reales en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Entonces, aquí tenemos un título de honor que algunos lo usan con mucha ligereza. Hoy todo el mundo se llama profeta, todos hermanos, todos son profetas, varones de Dios, mujeres de Dios. Ahí cuidado, hermanos. Cuando se le encarga la comisión a Timoteo, no se le está recordando la propia debilidad y el pecado que Timoteo en su vieja manera antes de convertirse se podía haber tenido, sino si se le había realmente dicho, vení Timoteo, acordate de todo lo que has sido tú, eras un vil pecador, acordate que tú no eras todavía cristiano, no conocías nada de lo que yo conozco, yo soy un hombre, un varón de Dios. Si Pablo se enfrentaba así a Timoteo, pobrecito Timoteo, lo hubiera reducido a una desesperación pesimista, a un bocado de pan comido en la boca de un hombre que no supo tratar con táctica a un discípulo. Entonces, más bien a él se le está desafiando por el honor que Timoteo realmente era un hombre de Dios. Realmente. Ya Pablo le había estudiado la vida de Timoteo. Tenía discernimiento Pablo para saber a quién podía llamarlo varón de Dios. Es la manera característica cristiana, no el deprimir a una persona definiéndola como pecadora, perdida por su pasado, hermano, porque el Señor lo expulsa a lo profundo de la mar y no se recuerda, sino más bien llevándola a hacer lo que tiene en sí que ser. Y la manera cristiana no consiste en arrogarle a uno el pasado humillante a la cara, porque si no todos se volverían desilusionados a su vieja manera de vivir, porque si te están recordando el pasado, te vuelven al pasado y no te queda otra que volver al pasado. No, es prestarle más bien atención al futuro de esa persona. Yo te visualizo de esta manera, pero realmente discerniendo en el espíritu, no cualquier cosa. Bueno, entonces veamos, hermano, las virtudes y las cualidades nobles que se le recuerdan a Timoteo, porque hay un orden entre ellas. Aquí se lo está manifestando. La primera que viene es la integridad, muy estudiada, hermanos. Ya la hemos estudiado mucho cuando hemos visto el tema de los ancianos, cuando hemos visto el tema de los diáconos y de las viudas. La integridad no tenía que faltar de esas personas. Entonces, di
nikaiosine. Bueno, son palabras griegas que es necesario a veces saber eso, ya he explicado antes. Esta se define como darle tanto a los hombres como a Dios lo que le es debido. Das a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César. Y es la más general de las virtudes. Es general porque abarca mucho, encierra mucho, las contiene a todas las demás. Una persona íntegra, voy a decir, una persona íntegra, no es que se ha cuidado en lo moral. No, es que es una persona íntegra, se ha cuidado en todo. Eso es integridad. Entonces, es la más general de todas las virtudes. Y un hombre íntegro es el que cumple con su deber para con Dios y para con sus semejantes. No vamos a decir que una persona íntegra es una que se lleva bien con los semejantes, pero no con Dios. O que dice llevarse bien con Dios, pero no aborrece a sus hermanos, no los ama, no los ayuda, nada, etc. No. Una persona íntegra es con Dios en primer lugar y con tu prójimo. Entonces, segundo lugar, viene un grupo de 3 virtudes que se orientan hacia Dios. Y que es la piedad, eusé, bella, que es la que estamos estudiando, que es la reverencia del que nunca deja de darse cuenta de que toda la vida transcurre en la presencia de Dios. Toda la vida debe transcurrir en la presencia de Dios, hermanos. Si a veces pensamos que presencia de Dios solamente cuando venimos a la iglesia o cuando estamos 5 minutos orando, no, hermanos, todo. Tienes que aprender a vivir en la presencia de Dios. Entonces, cuando tú aprendas a vivir en la presencia de Dios, vas a saber huir de las tentaciones. Porque un texto que no lo leí al principio, que iba a comenzar con ese texto, pero por algo me lo olvidé, pero ahora lo tengo lindo para poder dárselo, y es 2 Pedro 2:9, que dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a quién? A los piadosos, piedad, o sea, los que viven en piedad, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Si el Señor te libra de una tentación, date por entendido y satisfecho que es porque estás viviendo la vida de piedad. Porque hay muchos que caen. ¿Por qué? Porque no están viviendo la vida de piedad. Porque si tú sabes vivir en la presencia del Señor, vas a pasar por la tentación, pero el Señor te va a librar. Entonces tampoco te pongas a decir, yo soy una persona piadosa, me voy a enfrentar a la tentación. No, tampoco, huye. El apóstol le dice, huye. Pero si hay momentos en que no podés huir, no podés, estás cercado, ahí el Señor sí, porque estás cercado, no es porque no has podido huir, te han cercado los malignos. Cuadrilla de perros me han cercado, decía el rey David, cuadrilla de perros, rufianes, hambrientos, por desgajar mis carnes y comérselas. Estaba hablando proféticamente también de Jesucristo de Nazaret. Bueno, si te han cercado esas cuadrillas de perros que te quieren devorar tu vida, bueno, el Señor va a saber, dice, librarte de tentación porque eres piadoso. Entonces, segundo, la fe, pistis, que quiere decir fidelidad y que es la virtud de quien a través de todos los cambios de la vida, aún hasta las mismas puertas de la muerte, como hemos hablado recién, él es leal a Dios. Aún en las puertas de la muerte, porque puede ser que pierdas toda la fe cuando estés en las puertas de la muerte. Y digas, no, yo ya no quiero creer en Dios porque Dios no me ha quitado esta enfermedad, porque Dios no me ha privado de llegar a este punto límite en mi ciudad, en mi salud o en mi economía. Entonces pierdo la fe y empiezo a aborrecer a Dios y a blasfemar, como tantos, que bueno, no ha venido Jesucristo el 17, el 18, me aparto de los caminos de Dios porque Dios me ha mentido, porque he tenido visiones y no se han cumplido. No, hermanos. Abraham no entendía nada lo que Dios le estaba pidiendo con su hijo. Fe, esperanza contra esperanza. Esa es la fe que Dios nos pide a nosotros, como decir que somos hijos de Dios. Una fe que aunque estemos en la misma puerta de la muerte, podamos decir, Señor, si tú me quieres llevar, llévame. Se haga tu voluntad y no la mía. Y en tercer lugar, el amor ágape, que hemos estado viendo también en prédicas anteriores, así que la vamos a ver rapidito, y que es la virtud de quien aún, si es probado, no podría olvidar lo que Dios ha hecho por él, ni el amor de Dios a los hombres. Por más prueba difícil que vayamos atravesando, ese amor ágape va a hacer que yo no me olvide de lo que Dios ha hecho por mí, que ha muerto en la cruz del Calvario, suficiente, hermanos, para ser fieles al Señor y leales en los momentos más difíciles de nuestras vidas, porque hemos conocido el amor de Dios. La persona que ha conocido el amor de Dios, por más que pase situaciones que no las entienda,
como que, por ejemplo, yo nunca levanto cabeza, que yo nunca logro avanzar un poquito, porque ahora se está predicando un evangelio mentiroso, que los que son apoyados por Dios, prosperidad, son los que Dios los apoya. Entonces, si tú no eres prosperado en las redes sociales, si tú no eres prosperado económicamente, si tú no eres prosperado en esto y en aquello, no tienes el respaldo de Dios. Ese es el mensaje de falsa doctrina que se está predicando ahora. Pero yo quiero preguntarte a ti, hermano, que si es que por casualidad tú estás en esa doctrina, ¿Jesucristo entonces no estuvo apoyado por su Padre? ¿Acaso Dios Padre no podía evitarle situaciones a Jesús, a su amado Hijo, que tuvo que llegar hasta la misma muerte? Y una muerte de vergüenza, de desnudez, de lastimaduras, de dolor, de angustia, de todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué evangelio estamos escuchando? ¿Te sientes frustrado? ¿Te sientes desboronada tu vida porque no has alcanzado lo que querías en tu marco mental, que te has hecho un marco mental de prosperidad, y entonces dices, Dios me ha fallado? El que has fallado ha sido tú, porque Dios es dueño, es soberano. Y Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y Él tiene compasión de quien Él quiere, porque esa es su soberanía. Y muchas veces Dios nos va a tener que enseñar lo que significa ser soberano. Soy dueño de hacer lo que quiero. Eso significa. Sencillamente puede tener otra definición. En tercer lugar, viene la virtud que se orienta a la conducta de la vida, que es el hipomoné, y la Reina Valera lo traduce a esta palabra por paciencia. Muy difícil. La paciencia es muy difícil, por eso muchos caen en el camino, por eso muchos vuelven al mundo, por impacientes, porque se han hecho también un esquema mental de lo que sería vivir la vida cristiana. No sé, le han predicado un evangelio que no es el verdadero, y ese es el problema. Pero hipomoné nunca quiere decir el espíritu que se sienta con los brazos cruzados y simplemente soporta las cosas, dejando que las experiencias de la vida fluyan sobre él como una marea. No, hermano, es una perseverancia victoriosa. Vamos de prueba en prueba, más de victoria en victoria, dice el Señor. Entonces, es una constancia firme. ¿En qué? En la fe y en la piedad. A pesar de la adversidad y del sufrimiento. Y en cuarto lugar, aparece la virtud que se dirige a los hombres. Recién hemos visto las virtudes que se dirigen a Dios, ahora vemos las virtudes que se dirigen a los semejantes. Que es, la palabra griega es praipatía, y se traduce como amabilidad o mansedumbre en otras versiones. Pero es realmente también intraducible, como ágape, también es una palabra intraducible, porque es difícil explicar y traducir el amor ágape, pero más o menos se lo traduce como el amor de Dios. Y esta también, la mansedumbre, la amabilidad, dice que es intraducible. Entonces, describe el espíritu que nunca se llena de ira por las ofensas que recibe, pero que sí puede airarse o enojarse por las ofensas que reciben otros. Difícil, ¿no? Porque lo primero que hacemos es airarnos cuando nos ofenden a nosotros. Pero este corazón de paciencia dice que no se airea por más que vengan las ofensas a nuestras vidas, pero sí nos ponen muy mal cuando a otro prójimo mío lo están hiriendo. Describe ese espíritu que sabe perdonar, tiene que ver mucho con el perdón, tenemos que trabajar esa área, y que sabe librar la batalla de la integridad. Describe el espíritu que camina al mismo tiempo en la humildad y en la dignidad de su llamado de Dios. O sea, camino en la dignidad, en la humildad, soy humilde, como Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, pero a la vez en ese gran llamado que tenemos, humilde, aunque tengamos un poderoso llamado de Dios. Porque generalmente los que tienen poderosos llamados, algunos se mantienen fiel hasta el último día de su vida, se mantienen humildes, como yo he conocido algunos siervos que son ejemplo para mi vida, como los que he podido conocer como Gillito Ávila. Para mí ha sido un ejemplo ese hombre, digan lo que digan y saquen los videos que saquen por internet, blasfemias y todas las cosas que digan. Y se han mantenido humilde ese hombre hasta el fin de sus días. Pero hay otros que la riqueza, la fama, el llamado, los vuelve orgullosos, soberbios. Y el Señor dijo, aprended de mí. Aprended de mí. Soy el hijo del Dios Elohim. Y mi corazón es manso y humilde. Entonces, describe la virtud por la cual en todo tiempo una persona es capacitada para tratar rectamente a su semejante y para considerarse rectamente a sí misma. Soy recto con los demás y soy recto conmigo, con mis pensamientos, con mi posición, con lo que yo siento, con lo que yo
enfrento mi llamado. Tu llamado puede ser el más poderoso de todos. El Señor te puede haber llamado a multitudes, a masas. Pero mantén la mansedumbre y la humildad. Porque hay llamados que son así, de masas, de multitudes, hermanos. Y hay otros que son tranquilitos, secretitos, ocultaditos. Entonces, que el Señor tenga piedad y misericordia a los que tienen llamados grandes, ¿sí? Porque es muy fácil corromperse. Bueno, el versículo 11 al 16, leámoslos, dice, bueno, ya hemos leído el 11. Sigue diciendo el apóstol Pablo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Miren, ellos creían ya en la venida del Señor Jesucristo, así que, hermanos, si has estado esperando la venida del Señor en estos días, síguela esperando, porque los apóstoles lo esperaban en sus tiempos. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Con el desafío de las tareas para el futuro, recibe Timoteo también la inspiración del recuerdo del pasado. Allí está Pablo recordándole un poquitito lo que él ha hecho. A veces tenemos que recordar, hermanos, ¿qué hemos hecho nosotros cuando nos hemos convertido? ¿Sí? Y acá es muy importante recordar, como dice en el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué profesión? ¿Qué testigos? Recordar su bautismo, que muchos los han olvidado. Muchos se han emocionado en el momento en que los iban a bautizar, hasta han derramado lágrimas. Y han sido sinceros. Se han conmovido, han sido tocados por el Espíritu Santo. Algunos han salido debajo de las aguas hablando en lengua, han sido bautizados por el Espíritu Santo y tantas cosas maravillosas ese día. Pero el paso de los años les ha hecho olvidar esa profesión de fe que no nos debemos olvidar, hermanos, porque es pública. Quizás la ven los hombres, pero también la ve el mundo espiritual. La ven los ángeles y hay alegría en los cielos porque estamos obedeciendo ese mandamiento que debemos bautizarnos, y también el infierno está siendo testigo. Entonces, debía recordar su bautismo y los votos que hizo entonces. En la iglesia primitiva el bautismo era de adultos, para personas que venían directamente del paganismo a Cristo. Era la confesión de fe y el testimonio a todos los hombres de que la persona bautizada había tomado a Jesucristo como Salvador, Maestro y Señor. La más temprana de todas las confesiones cristianas, ya lo hemos visto en prédicas anteriores, era el sencillo credo: Jesucristo es Señor. Ahora, cuando se bautiza, no se dice ese credo, que la iglesia primitiva sí lo decía, porque muchos de ellos habían estado acostumbrados a estar bajo el yugo de un amo, de un señor terrenal, tirano, y entonces ahora ellos podían confesar que su amo espiritual iba a ser su Señor, Jesucristo. Como dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y también en Filipenses capítulo 2, versículo 11, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces era el credo de la iglesia cristiana primitiva, donde Timoteo tenía que recordar que cuando él fue bautizado, él lo confesó a Jesucristo como su Señor. Y aquí está Pablo recordándole, aquí está Pablo diciéndole. El versículo 12 del capítulo 6 dice, pelea la buena batalla de la fe. Había que pelearla a la batalla de la fe. Tenía que echar mano de la vida eterna, sí, porque la vida eterna no es para tomarla livianamente, hermanos. Ahí vamos a pasar la eternidad, acá la tierra es fugaz, pasajera, ni sabemos cuántos años vamos a vivir. Dice, a la cual asimismo fuiste llamado. ¿Cuándo? Cuando también tú has hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tenemos testigos, hermanos, cuando nos bautizamos. Tenlo en cuenta. Y considera ese tiempo, ese momento cuando te has bautizado, con toda la emoción que tiene que existir
porque es un momento único en la vida de una persona, único, que se hace una vez nada más y que nos debe conmover. Y en segundo lugar, el versículo 13 dice, temando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Miren, allí Pablo le está recordando que él había hecho la misma confesión de su fe que hizo Jesús. Cuando Jesús se encontró ante Pilato, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús contestó en Lucas 23:3, tú lo has dicho. Entonces Jesús había testificado que él era un rey. Y entonces también Timoteo había testificado el señorío de Cristo. Hermanos, cuando el cristiano confiesa su fe, hace lo que ya hizo su maestro. Cuando sufre por su fe, pasa por lo que pasó su maestro. ¿Qué maestro tienes? Porque si decimos que somos cristianos, debemos pasar por la misma confesión que hizo Jesucristo de Nazaret cuando estuvo frente a Poncio Pilato. Y si nosotros tenemos la fe en Jesucristo, tenemos que pasar por lo mismo que pasó nuestro Maestro, nuestro Rabino, nuestro Señor Jesucristo. Tercer punto, versículo 14, dice, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no se olvida de nada. Es bien detallista en el fundamento de nuestra fe, que es el evangelio básico, la leche espiritual, los primeros pasos, que en otro tiempo lo dijo, pero no se queden en los rudimentos de la fe, sigan, avancen un poquito más, se han hecho esto, han hecho la confesión de fe, han hecho el bautismo, bueno, sigan más adelante. Ahora, versículo 14, tenía que recordar que Cristo viene otra vez. No te avergüences de recordarlo a Jesucristo que viene otra vez. Si predicas que Jesucristo viene otra vez y no ha venido, no importa, hay algunos que dicen, hace años que venimos predicando que Jesucristo viene y no viene. Ya dejen de predicar eso, de esa doctrina. No, los apóstoles estaban recordando la venida del Señor Jesucristo. Claro, debía recordar que su vida y obra tienen que ser dignas de que Jesucristo las pueda contemplar cuando estemos frente a Él, hermanos. El cristiano no trabaja para satisfacer a los hombres. Tenemos que entender que nosotros trabajamos para satisfacer a Cristo. Pero es que ahora se está viendo que se quiere satisfacer a los hombres. Y a la locura de los hombres, a las pretensiones de los hombres, a las exigencias de los hombres, de este mundo, de muchas iglesias que se han contaminado y que nos quieren transformar a nosotros en viles. Nos quieren separar de las sendas antiguas, nos quieren separar de la sana doctrina de la iglesia primitiva, con un evangelio que no es real. Versículo 15 y 16. La cual dice, a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Pero no, es que previamente me olvidé del versículo 14, que si él guardaba los mandamientos sin mácula ni reprensión, hasta la aparición del Señor Jesucristo, dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. O sea, había una condición, hermanos. Debía guardar lo que había recibido sin mácula ni reprensión, que no tenga ninguna reprensión, ningún adulterio, ninguna cosa que se le haya cambiado al evangelio de Jesucristo. Ojo, porque se está adulterando el evangelio de Jesucristo, se está predicando otro evangelio, como los tergiversadores, como los gnósticos, como los falsos maestros, que estaban predicando otro evangelio que nada que ver con lo que Jesucristo había predicado, ni los apóstoles. Entonces Pablo les recuerda, tú has recibido, que ya llegamos a eso. Entonces Timoteo tenía que recordar para quién él lo había confesado. ¿A quién has confesado tú en tu vida? ¿Has confesado a un ministro, a un pastor, tu fe que por él? ¿O tú has decidido confesar al Señor, que va a ser el Señor de tu vida, al Rey de Reyes y al Señor de Señores? ¿A quién has confesado? ¿Qué doctrina vas a seguir? ¿Qué camino vas a seguir? ¿Qué enseñanza vas a seguir? ¿Quién va a ser tu Señor? ¿Quién va a ser tu buen pastor? Por eso es importante saber a qué iglesia vamos, qué se predica, quién es tu pastor, porque estamos recibiendo, estamos llenando nuestra alma de las enseñanzas, de las conductas que estamos observando en las iglesias, hermanos. Entonces, ojo, cuidado, qué iglesia estás eligiendo también.
Y quinto punto, versículo 15 y 16, dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Por encima de todo, Timoteo tenía que recordar a Dios. ¿Y qué recuerdo es este? El tener presente al que es Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores, el único que posee el don de la vida eterna, para dárselo a los hombres que anhelan tener la vida eterna. El cristiano, hermanos, debe recordar siempre a Dios y decir, como dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy se está queriendo acallar nuestras bocas, y son los que dicen ser cristianos también, nuestros propios hermanos. Quieren que no prediquemos más el evangelio de la cruz, que no prediquemos más el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas. No quiere que se predique más de la venida del Señor Jesucristo. Peleas tremendas por internet, peleas. Qué vergüenza los debates, hermanos. Qué vergüenza, ese no es el evangelio, no se confundan los que escuchan estos evangelios. Eso no es cristianismo verdadero. Esos son los falsos, esos son los infiltrados, esos son los que no conocen el amor de Dios, no conocen el evangelio de Jesucristo. Y están contaminando y están confundiendo a miles de almas. Entonces, hermanos, para finalizar este mensaje, que lo vamos a continuar en otra prédica porque se hizo extensa, pensaba terminarlo hoy día, pero en el próximo prédica vamos a continuar con la segunda parte, que son los ricos y la cienciología. No se la pierdan, hermanos. Si comprendiste el mensaje, vas a entender lo que realmente es vivir en piedad. Si no has entendido el mensaje, vas a seguir igual que antes, creyendo que piedad es que te arrodilles 5 minutos al pie de tu cama, o que vayas a una iglesia, o que hagas un sacrificio y punto. No. Si no has entendido este mensaje, has perdido el tiempo nada más. Y no estamos para perder el tiempo. Pero si has entendido lo que Pablo quiso enseñar de lo que es la piedad, entonces siéntete satisfecho que has ganado muchas cosas que te pueden hacer sabio para vivir la vida distinta si has venido viviendo la mar, y para no perderla la salvación. Porque el apóstol les recordó en el capítulo 4, versículo 16, ten cuidado, Timoteo, de ti mismo y de la doctrina. Cuidado. Algunos dicen, no, la doctrina no son importantes, la salvación del alma y punto. Cuidado con la doctrina, porque la doctrina te puede enlazar el alma. Dice, persiste en ello, pues haciendo esto, dice, te vas a salvar tú primero y vas a salvar a todos los que te oyeren. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos, porque no la que predica es la que tiene todas las virtudes que Pablo predicó. No. El Señor me las enseñó y me las recordó y me las amplió un poquito más. Y ustedes tendrán la responsabilidad de ver y revisar su vida y decir, ¿voy a seguir viviendo así, confundido, creyendo, engañándome a mí mismo que yo estaba viviendo en piedad? ¿O de hoy en más voy a cambiar mi estilo de vida y voy a empezar a mirar las cosas con otra perspectiva, con otros ojos, y voy a guardar la salvación que me ha sido difícil conseguirla, que le ha costado un precio incalculable a mi Señor, pero que valió la pena? Porque, hermanos, vale la pena sacrificarnos y vivir esa vida de piedad para luego ganarnos una eternidad gloriosa en la casa del Padre. Que Dios nos bendiga a todos.